me gustaría si hay alguna pregunta por parte de los participantes, porque yo tengo unas cuantas, pero quiero dar oportunidad a los invitados a la jornada, pues eh, aquí tengo una pregunta de Benito para Nacho. Para una administración pública española que quisiera identificar a sus usuarios ciudadanos mediante credenciales verificables SSI, comentabas que la ley actual no admite identidades autosoberanas puras. Por tanto, a día de hoy no es posible implementar en España un caso de uso de identificación de ciudadanos como el de la ciudad de Suiza de Zug con YouPorn. No, no es posible. Está prohibido. Entonces, en un modelo puro no sería posible de ninguna manera. Lo único que sería posible sería, como dije anteriormente, definir un método de identificador descentralizado que, por ejemplo, fuera derivado de un DNI electrónico, por ejemplo. Eso sí que se podría hacer, porque estaría basado en un medio de identificación, pues que en este caso además es con carácter exclusivo y excluyente, ¿no? Como dice la norma, pues un medio de identificación que se puede utilizar en todos los entornos. Pero es cierto que ahora mismo el legislador español ha prohibido, es una singularidad en la Unión Europea y ha generado estupor en diversos abogados de la Comisión Europea que están metidos en el proyecto de BSI, con los que trabajamos precisamente en este proyecto, porque no lo entienden muy bien. Dicen, de hecho, bueno, pues sí, la verdad es que ha generado estupor. Y no entienden muy bien, sobre todo, lo que me llamó la atención cuando estuvimos hablando de estos temas es que no entienden muy bien qué regulación europea se está esperando por parte del gobierno español pues para hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que yo insisto, ¿no? Creo que se entiende muy bien desde la lógica política de un momento temporal muy concreto. A mí sobre estas cosas no me gusta polemizar, pero ciertamente es un caso, en este caso digamos que yo creo que se erró mucho el tiro, porque este era un proyecto que estaba basado en el cumplimiento de legislación española que había sido ya declarada compatible con la Constitución española por el Tribunal Constitucional y por tanto, en fin, creo que no había ni milímetro de espacio para entender nada raro. Sin embargo, bueno, la imaginación de algunas personas, calenturienta, me debería decir, en algunos casos, pues hace ver fantasmas donde no los hay. Y el resultado es que nadie en España, ninguna administración pública puede hacer esto. Yo soy optimista y soy positivo. Yo creo que básicamente, como la hemos liado parda, habrá que desliarla. Porque, claro, sería lamentable que dentro de 4 meses, teniendo en cuenta la impresionante contribución que se ha hecho desde Alastria al proyecto de identidad autosoberana de la Unión Europea, solo España no pudiera participar. Sí, exactamente. Entonces, yo, en fin, como se me ocurre que es un tema que hay que arreglar, pues espero que ahora que hay algo más de serenidad, pues se pueda proceder a ese arreglo. Si no, bueno, pues algunos de nosotros siempre podremos ir a otros países a obtener identificadores descentralizados de juguete, ¿no? Para ver bueno, cómo funciona el sistema. Bueno, hay otra pregunta relativa al tema, pero bueno, más o menos van los mismos términos de que si es una decisión en caliente por el proceso concreto de que todos conocemos. Entendemos Yo todos creo que creo que basta leerse el preámbulo para verlo, pero cuidado porque aquí hay un tema que sí me parece que es importante. Nunca antes yo había visto una previsión legal que partiera de que una administración pública puede llegar a facilitar la comisión de delitos. Me parece bastante grave en términos de los principios constitucionales de reparto del poder constitucional que fija la Constitución española. Y creo que es un tema que hay que resolver porque cae, digamos, encima de todo el mundo. Es verdad que han sido igualitarios, que también se lo han autoprohibido, sí. pero ciertamente, bueno, creo que más allá de un poco del chascarrillo del proceso, que creo que es de donde viene realmente, y lo dice el preámbulo, sí que creo que es verdad que hay una visión positiva, que es que al menos alguien le ha puesto el cascabel al gato, porque es verdad que los sistemas de identidad autosoberana también pueden ser anónimos. Y en realidad yo creo que para la mayoría de casos de uso interesantes no queremos que sean completamente anónimos. Queremos que haya... O sea, a mí realmente me gusta mucho el modelo de poder tener identificadores descentralizados vinculados a identidades muy fuertes para tener privacidad en la compartición de atributos que en último grado, en último término, están avalados por el Estado. ¿Por qué? Porque yo soy administrativista. ¿Me explico? Entonces, claro, yo creo en el funcionamiento de las administraciones públicas y creo que realmente es una tecnología que desde el punto de vista es positiva. Es posible, sin embargo, tengamos que cambiarle el nombre. Igual el nombre autosoberano no es un buen nombre si al final igual lo que queremos hacer es descentralizar la compartición de identidad
manteniendo, por ejemplo, la centralización en la emisión. Entonces, bueno, de EPSI seguramente durante el año 2021 veremos emerger dos modelos diferenciados, claramente. Y la alineación con EIDAS nos va a llevar a hacer una profunda reflexión sobre cómo implementarlos. De hecho, estamos inmersos en esa discusión en estos momentos. Muy bien, muchas gracias, Nacho. Hay una pregunta para Alex también, aprovechando su experiencia de 10 años en la tecnología blockchain, y es si es la tecnología blockchain adecuada para dar cobertura a la soberanía, a la identidad digital. Vale. O sea, yo desde mi punto de vista, el elemento de blockchain como parte de la identidad fue una idea que se inició en el 2015-2016, pero blockchain es un componente más de muchos componentes y es un componente cada vez menos importante. Y eso es un poco mi lectura actual de por dónde van las tendencias, ¿no? Entonces, y eso es un poco lo que crea la separación también entre lo que es el ecosistema SSI y el ecosistema blockchain, porque en realidad cada vez hay menos solapación y aparte que hay visiones, como mencionaba antes, un poco bastante diferentes de cómo se tiene que enfocar, ¿no? Hay ecosistemas como Alastria o sistemas con una visión de confianza mucho más arraigada en el sistema, que no tiene que ver nada con la perspectiva que se tiene en ecosistemas más del punto de vista de blockchain clásico, ¿no? En donde se busca, pues lo que comentaba Nacho ahora, ¿no? O sea, realmente anonimato posible y creación de la identidad o reputación de forma totalmente anónima, etcétera, etcétera, que no encaja en realidad con una visión más del status quo. Muchas gracias. Bueno, a mí hay una pregunta también para Javier, porque habló de empoderamiento del ciudadano en el control, pero hay una frase de un cómic de Marvel, de Spider-Man, que dice, un gran poder requiere una gran responsabilidad. Entonces, ¿estamos preparada la ciudadanía para ese poder, ese empoderamiento de gestionar nuestra identidad y los datos asociados a la misma? Yo creo que es evidente que no. De hecho, vemos, por ejemplo, la cantidad de información personal que se vierte de manera irresponsable en cualquier tipo de red social, que evidentemente perdura y pervive incluso a la propia persona. Yo creo que un ejemplo lo tenemos muy claro en el Nuevo Testamento digital, que se ha instaurado como uno de los derechos digitales precisamente para tratar de cuando tras la muerte de la persona que desaparezca toda esa información. Ese es un gran problema, y es que yo creo que en este momento hay que hacer una gran inversión tanto de los poderes públicos como de la sociedad en general en la formación digital de los ciudadanos. Es decir, el ciudadano cree que por tener una tablet, un ordenador o un smartphone ya automáticamente puede volcar cualquier tipo de información, y yo creo que es necesario que esa cultura digital evidentemente es un elemento todavía, una gran asignatura pendiente dentro del ciudadano medio. Es un gran problema porque todo eso queda pervive. Lo estamos viendo, por ejemplo, últimamente en los procesos de recursos humanos, donde son muchos las selecciones que se aceptan y que se rechazan a través de redes sociales. Y ahí, entroncando con eso, Nacho, la experiencia que hay, sobre todo en la interacción con las administraciones públicas, con los medios que tenemos de identificación, de autenticación, el uso de certificados electrónicos de clave, ha supuesto una barrera para gran parte de la ciudadanía a tener acceso a los servicios públicos. ¿Puede ser la identidad soberana una solución o será un problema adicional o añadirá más complejidad? Bueno, yo no creo que tenga que añadir más complejidad. O sea, vamos a ver, aquí han pasado varias cosas. Quizás lo que ha sido un gran problema para la relación entre el ciudadano y la administración pública es lo de la firma electrónica avanzada. Me refiero, ¿no? Lo de una applet, una ActiveX, que algunos recordaréis todavía, el drama que teníamos con el ActiveX, el que te tenías que descargar en tu PC para poder acceder a la clave privada de un certificado de software, o los drivers que tenías que instalar del DNI electrónico. Entonces, todo eso ha generado una gran cantidad de problemas en la experiencia de usuario. Y de hecho, bueno, pues cualquiera que ha hecho el tránsito de pasar de un PC a un Mac, pues ha descubierto con horror cómo deja de funcionar todo. Entonces, eso es un problema que para mí no tiene mucho que ver con el tipo, el modelo de identidad. Ni siquiera tiene que ver con el tipo de certificado, tiene que ver con una incorrecta comprensión del modelo de seguridad
de las aplicaciones en servidor y los navegadores. Es decir, acceder desde cuando tú tienes que hacer una página web a una clave privada que está en un PC, pues abre un agujero de seguridad muy grande. Yo trabajaba todavía en la Agencia Catalana de Certificación en 2005 cuando fuimos informados de que esto se acabaría matando. Y aún así, tuvieron que pasar pues, más de 10 años para que la Administración española empezara a hacer cambios de verdad. Eso es un problema, pero no tiene que ver con el hecho que fueran certificados. ¿Quién lo ha resuelto muy bien? La agencia tributaria. Lo primero que hicieron fue eliminar, o mejor dicho, equiparar a la firma electrónica avanzada, basada en certificado cualificado, una identificación electrónica hecha con Client Auth de SSL desde tu navegador, basada en un certificado cualificado. Y entonces ellos han triunfado porque dejaron de utilizar muy rápidamente estas tecnologías que eran conflictivas. Claro, esto en realidad nos podría ocurrir de nuevo si la experiencia de usuario de la identidad descentralizada fuera mala. ¿Me explico? Entonces, claro, es muy importante diseñarlo bien. Pero claro, aquí partimos de un entorno donde normalmente hay un wallet, donde hay un par de claves pues, que está en un móvil. La discusión es si vamos a utilizar el elemento seguro del móvil o no lo vamos a utilizar, porque en función de uno u otro enfoque pues vamos a tener un nivel de seguridad mayor o menor. Pero la experiencia de usuario es muy buena, porque no tienes que instalar nada en tu ordenador, no tienes que instalar unos drivers, no, lo haces todo desde tu teléfono móvil. Entonces, hereda toda la experiencia de usuario ubicua que ha sido tan buena del mundo de la movilidad. Y desde ese punto de vista, yo creo que, a menos que lo hagamos muy mal, puede funcionar bastante bien. Yo os quiero referir aquí al modelo de referencia de identidad de Alastria, que de hecho, pues que las pruebas que hayáis podido realizar, y si no, pues animo a que os deis de alta y lo probéis, pues veréis que es muy fácil. Entonces, realmente yo creo que la identidad autosoberana, tal como se está montando, con independencia de lo que haya por debajo, de si hay una blockchain o no la hay, que ahí estoy completamente de acuerdo con Alex en que hay un debate abierto que es muy interesante, creo que puede ser bastante fácil. Respecto a esto de poner blockchain o no, es verdad que el gran debate filosófico es el del llamado identificador autonómico. Y de hecho me gusta mucho un poco el modelo, algunos de los modelos que se han propuesto, pues como Kerry, por ejemplo, donde ya directamente permitimos, sí, Kerry es una propuesta muy buena. Y de hecho, bueno, yo estoy de Project Leader en ISO TC307, que es el Comité Técnico de Blockchain de ISO, liderando un Technical Report, que es el proyecto, de hecho es el proyecto que estamos liderando desde España actualmente, sobre anclajes de confianza en sistemas de identidad descentralizada, lo llamamos TADIM. Entonces, en TADIM hemos hecho una primera recopilación internacional de tipos de anclajes de confianza criptográficos a nivel de modelos de datos. Y ahí lo que estamos viendo efectivamente es que, bueno, hay muchas soluciones de identidad descentralizada pues, que no se basan en blockchain y que eso les permite superar algunas de las dificultades que podemos tener en términos de protección de datos. Entonces, yo creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo importante. Es verdad que estamos inmaduros, pero la forma de aprender es hacer. Y, por tanto, yo soy un gran defensor pues, de iniciativas como Alastria, de iniciativas como EBSI. Es posible que en el futuro, en vez de escribir hashes en la blockchain, acabemos escribiendo pruebas de conocimiento nulo no interactivas. O es posible que incluso dejemos de escribir, de usar una blockchain, ¿por qué no? Para simplemente como elemento de control del D&D. Pero al final, estos son las tuberías técnicas, ¿no? Los problemas, las cosas técnicas que el usuario no ve. En la medida en que se mantenga de esta forma, tengo un nivel muy alto de confianza en que funcionará. Sí, perfecto. No, apuntar una cosa que Kerry la estamos usando nosotros en la empresa internamente ya como proyecto de I+D para ver si esa línea es seguro. Bueno, hay una pregunta importante. Hay una pregunta de Gregorio que es cómo y quién garantiza la correspondencia entre identidad digital e identidad física. Creo que la lanzo abiertamente. Yo creo al final que no estamos hablando de que haya inicialmente una correspondencia. Cuando hablamos de identidad autosoberana es que yo creo mi identidad y después voy incorporando acreditaciones de diferentes atributos relacionados con mis datos. Ese es el concepto. Eso es lo que todavía no está fijado. Vamos a ver, el tema de identidad autosoberana, como el concepto de Christopher Allen, por ejemplo, en realidad viene de la visión de la fuente de autoridad propia, ¿no? De la fuente de que tú eres tu propia fuente de autoridad, ¿vale? Que es un concepto de Moxie Marlinspike,
¿vale? En el que junto pues, al concepto, a la conceptualización de Kim Cameron y otros, pues coge Christopher Allen para decir que efectivamente tú no tienes por qué depender de nadie. Pero eso filosóficamente, y eso lo tengo escrito yo en el SSI y AIDAS Legal Report, que está públicamente accesible, que se escribe para dentro del proyecto de la comisión, ¿vale? Eso es una visión que filosóficamente proviene del trascendentalismo americano. Y esta visión filosófica del siglo pasado, no del anterior, ¿vale? Del XIX, básicamente decía que los ciudadanos tenían el derecho a elegir si querían formar parte o no de la sociedad. Y de hecho tiene mucho que ver con el concepto de autonomía personal. Ese es realmente el núcleo conceptual filosófico más fuerte de esta visión tecnológica, que es que tú eres un humano y luego te inscriben en un registro, pero no eres menos humano porque no estés inscrito en un registro de la población. Y eso realmente tiene que ver con este concepto que es un derecho humano, ¿vale? Reconocido en diversos tratados internacionales, a tener una identidad legal, a que un sujeto tenga una identidad avalada por un Estado. Pero claro, porque es un sujeto, porque ya está vivo. Entonces, la fuente, digamos, nuclear del debate filosófico del self-sovereign identity venía de esta idea de la fuente, ¿no? de autoridad personal. Que eres que tú eres tu fuente de autoridad personal y, por tanto, tú no debes necesitar a nadie para poder existir en Internet. Ese principio de existencia. Y eso está muy bien. Pero, claro, al final no funciona si necesitas que terceros lo reconozcan. Entonces, claro, yo puedo entender que hay modelos de identidad puramente autosoberana donde el Estado no existe. Por ejemplo, en el caso de los rohinyás, en el caso de determinados pues, colectivos que no tienen ningún tipo de identidad garantizada legalmente. Y compro completamente la idea de que uno de los ODS sea que todo el mundo tenga una identidad legal. Me parece estupendo. Pero en la Unión Europea, donde realmente tenemos un nivel de garantía muy alto con respecto a la identidad, donde además no tenemos problemas de apátridas. Quizás ahora empezamos a tener problemas a nivel de identificación de refugiados, porque obviamente hemos recibido una gran cantidad de ciudadanos de otros estados y tenemos que enrolarlos. Pero fuera de esto, normalmente todos tenemos garantizada nuestra identidad por parte del Estado y la tenemos muy garantizada y con un concepto de derecho incluso, no solo de obligación. Entonces, claro, en este mundo quizás el concepto de self-sovereign hay que centrarlo de nuevo en la autonomía personal, en la autodeterminación informativa, el núcleo del derecho a la protección de datos al que Javier se ha referido muy correctamente. Esa visión de autonomía personal puede llevar a que realmente podamos enchufar los sistemas públicos de identificación con estas tecnologías para que tengamos más autonomía personal y más privacidad en la compartición. Y eso es un concepto diferente. Yo espero que la reflexión que estamos haciendo en EPSI nos permita empezar a generar este tipo de debate y podamos crear un concepto europeo de self-sovereign alineado con esto. Sí. Yo, Nacho, fíjate, al hilo de lo que tú comentas, a mí me preocupa que estamos basando la privacidad en reglamentos, en leyes que son completamente ineficaces, es decir, porque no responden a la realidad del trasiego de datos que en este momento de manera subterránea se produce en Internet. Entonces, claro, hay que buscar algún sistema que evidentemente garantice esa identidad de una manera poderosa, de ese empoderamiento que decía Antonio antes, de una manera real, porque el problema que hay es que los sistemas que estamos basados en temas legales es una pura ficción. Es decir, sí, para lo que, pero no tienen para solucionar el problema, yo no lo veo desde el punto de vista jurídico, que me estoy encontrando todos los días en mi labor profesional con un trasiego de datos absolutamente descomunal. Entonces, claro, hay que buscar algo que en alguna manera permita al ciudadano empoderarse, pero empoderarse entre comillas y con mayúsculas, de manera efectiva, de tal manera que pueda controlar lo que tú decías antes, Antonio, en tu intervención, en el comienzo, el quién, dónde, cuándo, cómo. Pues ese tema es tan sencillo, es enormemente complicado de articular en la práctica. Y yo creo que los sistemas que estamos haciendo, bueno, pues si este sistema, por ejemplo, de identidad digital, al final permite un control global sobre tus datos en Internet, pues evidentemente yo creo que es un avance magnífico, pero tengo la sensación de que estamos yendo un paso para adelante y dos para atrás y a veces no tenemos pues la eficacia que verdaderamente el ciudadano nos demanda en estos temas. Yo sí me permite solo, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que aquí hay, digamos que hay diversos enfoques que están superpuestos. O sea, una cosa es que yo, por ejemplo, diga, mira, yo lo que quiero como Nacho Alamillo es poder tener más autonomía personal y más privacidad, ¿no? Más garantías, e incluso sufrir menos erosiones a otros derechos. Y hay un excelente trabajo de Privacy International, que es una guía para abogados litigadores que quieran llevar a los tribunales constitucionales los sistemas nacionales de identidad, que ha evaluado pues, el caso de Aadhaar en la India y lo que han hecho en Kenia, en fin. Y entonces ahí tienes todas las posibles afectaciones a todos los derechos que producen los sistemas nacionales de identidad. Es verdad que los sistemas nacionales de identidad restringen derechos, pero también es verdad que te dan otros derechos. Entonces,
Tienes que hacer una cosa equilibrada. ¿Dónde está el verdadero problema? El verdadero problema que yo veo es que a mí ya me va bien tener un DNI electrónico para que mi identidad esté muy protegida. Y además ya quiero que se pueda luchar contra el fraude, se pueda luchar contra el terrorismo. Lo que no quiero es que ello implique que cada autenticación que yo haga frente a terceros sea desproporcionada. Entonces, claro, es verdad que puede existir un modelo en el cual la identidad base sea una identidad autónomamente gestionada a pesar de que no sea autosoberana, porque haya sido producida por el Estado. Y sobre esta o con otros métodos al lado de esta puedes crear identidades basadas en relaciones, que es donde realmente dicen que aparece mucha de la información de identidad. En las relaciones, y tú lo has explicado muy bien, en las relaciones que establecemos con terceros. Entonces, la gran promesa de la identidad autónomamente controlada o descentralizada, o el nombre que le queramos poner al final, es que permite sacar los grafos de identidad de los grandes repositorios de los señores feudales y llevarlos a las redes. A redes que en la medida que se basen en tecnología distribuida y tengan modelos de gobernanza descentralizados, no están bajo el control de nadie. Eso hay que hacerlo muy bien, pero si se hace bien, es un gran cambio. Es más, hay mucha gente que dice que el futuro está en la computación multiparte, ¿no? Donde al final nos envían algoritmos a nosotros para que los datos de la red hagamos el cómputo y lo devolvamos al revés de cómo ocurre ahora. Entonces, yo creo que todo esto habrá gente que le sonará a ciencia ficción y en gran medida lo es todavía, pero al mismo tiempo es la primera vez que empezamos a tener modelos tecnológicos donde podemos realmente aspirar a que esto funcione. Y aquí es donde viene la regulación, ¿vale? Hasta ahora hemos permitido muchas cosas porque aparentemente no había otra forma de hacer las cosas. Bueno, pues igual no es cierto, igual sí que hay otra forma de hacer las cosas e igual eso significa que tenemos que empezar a decirle, por ejemplo, a los americanos, que su modelo de negocio basado en la apropiación y explotación de datos de carácter personal con base en el test de Katz simplemente es ilegal en la Unión Europea. Y que, por tanto, incluso la aproximación a la privacidad que hacen en el Acta de California, que además ya sabéis que este año ha habido un gran debate con la misma, es inaceptable en términos de la Unión Europea. Y, por tanto, tenemos un conflicto constitucional de primer orden entre esta región del mundo y aquella región del mundo. Y esto lo vamos a ver con el futuro acuerdo de movimiento de datos, si es que llega. Entonces, en este sentido, yo creo que la tecnología bien regulada y, sobre todo, con garantías objetivas, como pasa con el reglamento OIDAS, lo cual significa redes gobernadas, con algoritmos buenos, con software bueno, con apertura de software y un montón más de requisitos que tenemos que poner encima de la mesa, pueden conferir derechos a los ciudadanos. Y eso es función del derecho administrativo. A mí no me cabe ninguna duda. Perfecto. Plenamente de acuerdo. Muy bien. No sé si hay algo. Bueno, Gregorio pregunta una pregunta adicional. Yo creo que para ir terminando, para no abusar de vuestro tiempo, ¿perdería relevancia la identidad física? No sé, a mí. Yo creo que ya ha perdido relevancia en gran medida la identidad física, ¿no? Cuando tú te proyectas a Internet, o sea, simplemente coexisten. Pero bueno, yo no sé si Alex también tiene, bueno, Javier, por supuesto, y ¿sí? No sé si yo sí, a mí me gustaría oír también la opinión de Alex. Yo creo un tema del que no hemos hablado mucho y yo es un poco donde a veces discrepo con el pensamiento mainstream que me encuentro en parte de la comunidad de SSI. Yo soy medio alemán, medio español y yo creo que en Alemania hay una conciencia mucho más fuerte de los grandes errores históricos que se han cometido, ¿no? Y las iniciativas estas que yo creo que con buenas intenciones se están intentando crear desde la Unión Europea, que yo creo no solamente son buenas intenciones, también porque la Unión Europea y Europa está siendo un perdedor frente a la agresividad tecnológica y el avance de Estados Unidos y de China, y están intentando ver cómo nos quedamos atrás, pero también parte del problema importante es que los europeos estamos en declive cultural y no conseguimos arrancar. Pero dicho esto, a mí estos sistemas me dan muchísimo miedo porque sí que yo creo claramente el futuro es digital, pero el futuro, yo vengo de una línea criptoanarquista igual que veo y ahora con el COVID se ha visto de una manera muy fuerte con la devaluación colectiva mundial coordinada del dinero, y los efectos que puede tener, pues estamos viendo que grandes fondos institucionales de todo el mundo están entrando de forma masiva, de forma inicial, veremos si es masiva o no, en instrumentos de ahorro como Bitcoin,
Esto pues es un efecto de cómo el abuso del Estado para tomar unas medidas de protección a una economía que se está colapsando, que es un juego que llevamos jugando desde hace 10 años, pues dice como el electorado y los ciudadanos no entienden de economía y tampoco les interesa mucho y todo el mundo quiere que papá Estado vea a todo el mundo, pues acabamos un poco con esta situación que puede tener consecuencias muy negativas. Y esto no se traslada a la identidad, pues la identidad desde mi punto de vista puede tener consecuencias muchísimo peores que con el dinero, ¿no? Porque tú puedes realmente crear el Estado como lo escribe, como lo escribí antes, ¿no? O sea, sí, es verdad, tenemos surveillance capitalism un poco de Estados Unidos, pero después el otro ejemplo es China, pero es que todos somos muy iguales, porque al final el reto, desde mi punto de vista, es que si la población y la ciudadanía no tienen una conciencia colectiva de las oportunidades, pero por otra parte también de los retos que presentan estas tecnologías, sí que podemos acabar perfectamente con situaciones similares a las que tenemos en China. En España lo vemos muy bien con una hacienda que actúa de forma criminal, de forma colectiva contra todos los españoles. Pero como el colectivo de los votantes no toma medidas, pues bueno, pues todo sigue igual, ¿no? Entonces te encuentras como prisionero en un sistema burocrático que se autoalimenta, que continúa viviendo y se asegura su supervivencia, ¿no? Y ese es el reto que tenemos todos de los sistemas o las organizaciones de este tipo, tenemos de cómo el bien colectivo, ¿no? Y cuando ese bien colectivo se secuestra. En el tema de identidad es mucho peor porque, dicho un poco el ejemplo alemán de antes, desde mi punto de vista tiramos el mundo está tirando, y un poco el documental al que hacía referencia antes, a posiciones extremas, a menos diálogo. Y en Europa también sufrimos de eso y en España también. Y entonces, claro, si tú tienes sistemas de identidad de este tipo, donde tienes unos pocos nodos que se ocupan de verificar y de autorizar y todo eso, ¿cómo sabemos de qué momento cualquier subgrupo no se puede convertir en lo deseable, ¿no? Esa es una preocupación a un extremo, pero sinceramente pienso que estos sistemas, si no tenemos cuidado, y yo no vamos a tener cuidado porque la población media no le presta atención, nos puede llevar a que pueden tener tintes de totalitarismo, y ese es el reto cuando hacemos de todo algo digital. Muy bien. Pues no sé, José Luis, yo creo que nos hemos pasado bastante de la hora. Estamos abusando mucho de... Pero la verdad que el debate es muy interesante, es decir, creo que esto da para otra sesión de... Porque sobre todo, y yo quiero aquí aportar una reflexión final, la importancia de la formación, si empoderar a la ciudadanía también significa formarla, o sea, darle responsabilidad en cuanto a qué significa su identidad y sus datos personales y cómo gestiona eso a través de la red, porque de eso creo que fallamos. La tecnología creo que está madura, ya tenemos tecnologías que pueden aportar soluciones para los planteamientos que se han hecho aquí, pero ahora mismo el dilema está en cómo logramos que la ciudadanía sea consciente de esa responsabilidad. Sí, pues, correcto. No, vaya, ha sido espectacular. Los 4 ponentes, incluido Antonio, de moderador, aparte de todo lo que introdujo, ¿no? Para calentar un poquito el asunto, estaba muy bien. La parte de preguntas fantástica y siempre se queda corto, parece que siempre queremos más y bueno, yo creo que podemos igual pasarnos para dentro de 6 meses, un año, a ver cómo está todo esto realmente, a ver qué está pasando aquí y lo que haremos es ver este webinar, esta jornada online, la veremos y diremos, wow, no hemos avanzado nada, o wow, hemos avanzado un montón, o ya estamos dominados por alguien o lo que sea. Esperemos que no, esperemos que sigamos teniendo nuestra identidad soberana, autosoberana, o podamos tener toda esta tecnología que nos deje avanzar y tirar para adelante, ¿no? Agradecerles muchísimo la participación y sobre todo a estas horas que recuerden, aquí es una horita menos y todavía no estamos tan cansados como ustedes seguro.
Muchísimas gracias y la verdad que ha sido todo un placer tenerlos aquí en la cátedra de Big Data Open Data de Caja 7, Universidad de La Laguna. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias.